Estados Unidos de América es en la actualidad la nación más poderosa del mundo, pero sus raíces se hunden en una historia compleja, rica y muchas veces ignorada, una historia que no comenzó con la llegada de los colonos europeos, sino con los pueblos indígenas que habitaron estas tierras. Para comprender el inicio de esta superpotencia, debemos viajar al siglo XVII, cuando la región que hoy conocemos como el noreste de Estados Unidos y el sureste de Canadá estaba dominada por una de las alianzas indígenas más influyentes, la Confederación Iroquesa, también llamada Haudenosaunee. Pero, ¿cómo una alianza indígena pudo influir en el nacimiento de una nación occidental como Estados Unidos? Para responder, exploraremos cómo los iroqueses enfrentaron la llegada de los colonos franceses y británicos y cómo la guerra franco-indígena marcó un punto de inflexión para el control de América del Norte. La Confederación Iroquesa surgió mucho antes de la llegada de los europeos, uniendo a 5 naciones indígenas, los Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga y Seneca, a los que se unirían más tarde los Tuscarora. Basada en su Gran Ley de la Paz, esta alianza promovía la resolución de conflictos mediante el consenso, el equilibrio de poderes y el respeto mutuo. Además, las mujeres desempeñaban un papel clave en la toma de decisiones. Los iroqueses describían su unión con una poderosa metáfora: construiremos una sola casa con muchas chimeneas. Una casa donde cada pueblo mantendría su autonomía bajo una misma paz. Este principio, recogido en su Gran Ley de la Paz, influiría siglos después en la creación de la Constitución de los Estados Unidos, como lo reconoció el Senado estadounidense en 1987. Geográficamente, la Confederación controlaba la región de los Grandes Lagos y el noroeste de Estados Unidos, un territorio estratégico para las rutas comerciales y militares. Sus principales enemigos incluían a los hurones y otras tribus de la región, con quienes competían por el dominio territorial y el control del comercio de pieles. Francia y Gran Bretaña comenzaron a establecer colonias en América del Norte, los franceses asentados en Canadá y Luisiana, mientras que los británicos se expandían hacia la costa este. Este periodo marcó el inicio de una compleja red de relaciones entre los indígenas y los europeos. A mediados del siglo XVIII, estas dos potencias europeas competían por el control de vastos territorios en América del Norte. Este enfrentamiento era parte de una guerra mucho más amplia que se venía librando en el continente europeo, conocida como la Guerra de los 7 Años. Pero en el continente americano, el conflicto adquirió su propio carácter, la Guerra Franco-Indígena, donde los pueblos nativos jugaron un papel decisivo en la lucha por la hegemonía. Los iroqueses, siendo la alianza indígena más poderosa del noroeste, se encontraron en el centro de esta disputa. Durante décadas habían aprendido a navegar con astucia entre los intereses de los franceses y los británicos, utilizando alianzas estratégicas y su habilidad diplomática para preservar su autonomía. Sin embargo, la llegada de la guerra lo cambió todo. Francia, que dominaba el valle del río San Lorenzo y gran parte del interior de América del Norte, había establecido alianzas con tribus como los hurones y los algonquinos, enemigos históricos de los iroqueses. Esto colocó a los franceses como una amenaza directa para la Confederación Iroquesa, no solo por su expansión territorial, sino porque los indígenas aliados de Francia buscaban debilitar el poder iroqués. Por otro lado, Gran Bretaña, aunque también representaba un peligro, ofrecía a los iroqueses una oportunidad de mantener cierto equilibrio. Cuando la guerra estalló en 1754, los iroqueses decidieron apoyar a los británicos, esperando que esta alianza les permitiera frenar a los franceses y consolidar su posición en la región. No fue una decisión tomada a la ligera, sino una apuesta estratégica de los iroqueses. El conflicto comenzó en el valle del río Ohio, donde los británicos y los franceses se disputaban el control de las rutas comerciales y los recursos naturales. Los iroqueses jugaron un papel crucial al proporcionar inteligencia, guías y combatientes en momentos clave de la guerra. Los británicos intentaron establecer un fuerte en tierras reclamadas por los franceses.
lo que provocó los primeros enfrentamientos de la guerra franco-indígena. La batalla del fuerte Necessity, librada en el oeste de Pensilvania, terminó con la derrota de los británicos, que estaban bajo el mando de un joven oficial llamado George Washington. Durante esta fase, los franceses lograron mantener el control gracias a su experiencia en la guerra de guerrillas junto a sus aliados. La guerra trajo destrucción a las aldeas indígenas y exigió constantes sacrificios a los pueblos que intentaban proteger sus hogares. Sin embargo, el panorama tampoco era sencillo para Francia, que con menos recursos y tropas debido a sus conflictos en Europa comenzó a perder terreno frente a la Gran Bretaña. La superioridad naval británica permitió cortar los suministros franceses desde Europa, logrando importantes victorias como la captura de Quebec en 1759, en la batalla de las llanuras de Abraham, donde murió el general francés Montcalm. A medida que el conflicto se intensificaba, los británicos comenzaron a ganar ventaja, especialmente después de la captura de Quebec, que prácticamente selló la derrota francesa en América del Norte. Resultados de la guerra: Gran Bretaña obtuvo el control de casi todo el territorio al este del río Mississippi, incluidos Canadá y Florida, cedida por España, una aliada de Francia, perdiendo Francia el control de sus colonias en América del Norte, quedándose solo con algunas islas en el Caribe. La guerra terminó oficialmente en el Tratado de París de 1783. Los iroqueses habían respaldado al bando ganador, pero la victoria británica no garantizó el futuro de los iroqueses. Este triunfo consolidó solo el dominio británico y marcó el inicio de un nuevo desafío para los iroqueses. Con los franceses derrotados, los británicos ya no necesitaban a los iroqueses como aliados clave. Libres de la amenaza francesa, comenzaron a expandirse rápidamente hacia el oeste, ocupando tierras indígenas con una velocidad alarmante. La Confederación Iroquesa, que había sido un símbolo de unidad de tribus, de resistencia indígena y que habían luchado para proteger su mundo, comenzó a fragmentarse bajo la presión de la pérdida territorial y las divisiones internas. El equilibrio de poder que habían mantenido durante siglos inició su declive. Aunque la guerra franco-indígena marcó el declive de la Confederación Iroquesa, su influencia política y cultural dejó una huella imborrable en la historia de Estados Unidos. Su capacidad para negociar en medio de tensiones coloniales, su resistencia frente a las potencias extranjeras y su visión de unidad como una casa con muchas chimeneas fueron testimonio de una estrategia de supervivencia basada en la cohesión y el respeto por la diversidad. Este legado no solo desafía la idea de que la democracia es exclusivamente occidental, sino que también influyó en el modelo político que tiene los Estados Unidos en la actualidad, inspirando principios como el consenso, el equilibrio de poderes y la cooperación. La historia de la Confederación Iroquesa es un recordatorio de que incluso en tiempos de cambio y conflicto, la unidad en la diversidad puede construir un legado duradero, invitándonos a reflexionar sobre los valores que dieron forma al desarrollo de una superpotencia. Comparte tu opinión para que sigamos explorando juntos la historia de los pueblos y naciones del mundo.